Y vamos a tener ahora la lectura en la palabra del Señor en el primer libro de Samuel, primero de Samuel, en el capítulo 8. Primero de Samuel, capítulo 8. Dice así la palabra del Señor. Aconteció que, habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre de su segundo, Abías, y eran jueces en Beerseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: He aquí, tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: Danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que yo los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos, y muéstrale cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues: Así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro. Y nombrará así jefes de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá a sí mismo para que aren sus campos y sieguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomarán también a sus hijas, a vuestras hijas, para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Y tomará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará a vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños, y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey, que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo: No, sino que habrá rey sobre nosotros. Y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará, y saldrá delante de nosotros, y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo, y las refirió en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel: Oye su voz, y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel: Idos cada uno a vuestra ciudad. Amén. Amén. Hay momentos en la vida que se decide, ¿no? Son momentos decisorios, son momentos en los que se decide el transcurso, ¿no? de toda una vida. Por ejemplo, cuando decimos el si quiero, ¿no? Cuando decimos el si quiero, pues eso tiene una trascendencia y eso va a afectar pues todo el resto de una vida. Pues es algo que algo parecido, ¿no? Lo que nos encontramos aquí, porque fue el momento cuando Israel dijo el si quiero al rey, a tener un rey, y esto iba a determinar pues el resto de la vida, de la existencia de este pueblo,
al menos durante los próximos 500 años. Al menos durante los próximos 500 años. Estamos aproximadamente en el año 1030 antes de Jesucristo, 4 siglos después, 430 años después de la entrada en Canaán. La división, pues, estamos ahora en el año 1300 a.C., vendrá entonces la dinastía, se instaurará el rey de Israel, primeramente Samuel, después David, y después veremos que será el reino llevado al apogeo con Salomón, pero después de él el reino será dividido. Eso sería en el año aproximadamente 930 antes de Cristo. Sería dividido entre las 10 tribus del norte, y que se llama también Efraín, y las tribus de Judá y de Benjamín al sur, alrededor de Jerusalén. Y pues a los dos, digamos, continuaron como reinados separados, reinado el norte, reinado el sur, durante siglos, y eso continuó así hasta que ambos reinos fueron deportados. Primeramente Israel, las 10 tribus en el norte de Efraín, en el año 720 a.C., y después Judá, el reino de Judá, la tribu de Judá más Benjamín alrededor de Jerusalén, pues unos 130 años o 140 años después, en el año 580 a.C., y fueron deportados por sus pecados. Pero vemos que, de la misma manera que la división del reino entre las tribus del norte y las del sur, porque fue por el pecado principalmente de Salomón, que se había dado a la idolatría. Pero no solamente eso, sino que anteriormente el pecado de David con Betsabé, y también pues la división de los reinos fue principalmente debido a los pecados de los reyes. Entonces vemos que fue sobre todo los pecados de los reyes. Fue el pecado del pueblo, pero esos pecados fueron instaurados por los reyes, y eso pasó entonces a todo el pueblo, y llegó a ser entonces el pecado de todo el pueblo. Entonces ellos dijeron: sí quiero tener un rey, pero ellos se equivocaron al decir: sí quiero tener un rey. Ellos pidieron rey, pero no consultaron la voluntad de Dios para pedir rey o no pedir rey. Ellos vinieron con una idea preconcebida y la quisieron imponer a Samuel, con la idea implícita que Dios transija, sea cual sea su voluntad, transija con la decisión que uno ya ha tenido. Y las consecuencias, pues ya vemos, son 500 años que el pueblo estuvo pagando las consecuencias, y al final pues el pueblo fue dividido y fue pues llevado al cautiverio, primeramente las tribus del norte, después las tribus del sur. Por supuesto que leemos la palabra de Dios y vemos que también la Biblia habla, por ejemplo, el rey David, ¿no? El rey David es el ejemplo, el rey por antonomasia. Él, después de los inicios de la monarquía, mal con Saúl, fue un rey conforme al corazón de Dios, y el rey David, pues está presentado positivamente en la Escritura, de manera incluso que él era así un tipo de Cristo. Es decir, que él anticipaba, era una figura que hablaba de la figura que tenía que venir. Entonces, él era rey, y el Mesías, el Cristo, Jesucristo, vendría de su descendencia. Él era hijo de David. Entonces, él era hijo de David, significa que él era, por lo tanto, rey. De acuerdo, pues, que la monarquía también está, de alguna manera, contemplada en los propósitos de Dios. De acuerdo que la monarquía
tal como la vivió, pues, sobre todo David y Salomón, cuando David y Salomón andaron todavía en fidelidad delante del Señor. Esa monarquía, pues, era tipo y hablaba, por lo tanto, del verdadero rey, Jesucristo. De acuerdo también que, si leemos, por ejemplo, el libro de Deuteronomio, en el capítulo 17, está hablando hipotéticamente de la venida de un rey. Entonces dice, por ejemplo, en el capítulo 17, versículo 14, dice: cuando hayas entrado a la tierra que Jehová tu Dios te da y tomes posesión de ella y la habites y digas: pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. Vemos que está dando instrucciones para la elección de un rey. Pero vemos aquí, tal como lo está también presentando, dice que cuando tú lo pidas, dice, como todas las naciones que están alrededor de mí. Vemos que está aquí, incluso, podemos ver aquí una profecía, ¿no? Una profecía de lo que se cumplió en los días de Samuel, cuando Samuel era ya viejo. Entonces, bueno, de acuerdo todo esto. Aquí después está dando las instrucciones de lo que justamente no hicieron nadie. Es decir, que ellos no tenían que ni amontonarse mujeres. ¿Y cuántas mujeres tuvo David? ¿Cuántas mujeres tuvo Salomón? Ni tampoco tenían que hacerse pues con muchas riquezas, Salomón y todo lo demás, porque vamos a contar, ¿no? Y dice pues, y hará una copia del libro de la ley y lo estará meditando cada día, todos los días de su vida, para estar gobernando conforme a la palabra de Dios. Justo lo que no hicieron, bueno, David sí, Salomón, mientras estuvo en fidelidad sí, pero la mayoría de los reyes sobre todo los reyes del norte, ya eso comenzó mal con Jeroboam, y también pues buena parte de los del sur, aunque se puede decir que la mayoría más o menos andaba, digamos, con una aceptable, por así decirlo, fidelidad al Señor, pero también hubo casos de flagrante rebeldía, como Acab o como también Manasés en los reyes del sur de Jerusalén. Por lo tanto, vemos que aunque hace, digamos, la Escritura provisión para la eventual monarquía, vemos que la monarquía no fue instaurada por el Señor. El Señor no había instaurado ese gobierno en el pueblo, no era su voluntad primaria. El Señor había establecido que el pueblo fuera gobernado de manera teocrática. Hoy en día la palabra es curioso, parece teocrática, y dice un régimen teócrata o un gobierno teócrata o un país teócrata, y parece como si fuera totalitario, como si fuera eso. Han cargado esa palabra con unos tintes muy negativos, ¿no? Pero teócrata significa que es Dios quien gobierna, no demócrata, que es el pueblo quien gobierna, porque el pueblo, por lo tanto, teóricamente es el soberano, demócrata, sino teócrata, es Dios, el rey, quien gobierna, y lo hace, por lo tanto, la revelación que él ha dado, su palabra, que le estaba dando entonces en el Antiguo Testamento, y lo hace por medio de sus oficiales. Entonces, sus oficiales en el Antiguo Testamento, ¿quiénes eran? Pues él no había, una vez más, ordenado reyes. ¿Qué es lo que él había ordenado? Ancianos. Los ancianos de cada familia. Los ancianos de cada unidad familiar. Y los ancianos, por lo tanto, de cada ciudad, de cada nación, ¿verdad? Que vemos la organización típica del Antiguo Testamento, jefes de 10, de 50, de 100, de 1000. Pero vemos, ancianos. Ese era el gobierno normal. Y también, pues, en ocasiones, digamos, extraordinarias, el Señor levantaba a gobernadores, por así decirlo, extraordinarios, ¿no? Que eran los jueces que
era Dios quien lo ponía, como por ejemplo Gedeón, o como por ejemplo pues, Jefté, o Sansón, o tantos otros que nos dicen el libro de los jueces. Son gente que el Señor levantaba, alzaba para esa situación en concreto. Entonces vemos aquí las circunstancias de esta petición. Esta petición, vemos, está causada, motivada, bueno, encontró por lo menos una excusa, un pretexto. Vemos que en el versículo 1 dice que Samuel, habiendo ya envejecido, ¿no? Habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Entonces vemos que no era tanto un caso de nepotismo. El nepotismo es que, bueno, yo soy pues el papá y pongo a todos mis hijos enchufados en mi empresa, ¿no? Y si soy pues el presidente del gobierno, pongo a mis hijos, pues uno al presidente de la agricultura y otro el de educación, ¿no? Entonces no es tanto un caso de nepotismo, sino que vemos que ellos, bueno, pues seguramente tendrían buena reputación. Vamos a poner que ellos tenían buena reputación porque vemos que, bueno, primeramente, dice en el versículo 2, además el nombre de los hijos del primogénito fue Joel y el segundo fue Abías. Bien, pues es curioso que en cada uno pues se pone el nombre del Dios, en los nombres de los hijos, Joel y también Abías. Entonces está el nombre de Dios en el nombre de cada hijo. Dicen que eran jueces en Beerseba. Cuando leemos el Antiguo Testamento siempre dice desde Dan hasta Beerseba. Dan era la población más al norte, Beerseba era la población más al sur, en el desierto del Negev. Entonces no es que lo haya puesto, digamos, en la zona céntrica, ¿no? En la zona alrededor de Jerusalén o por ahí, no. Él estaba en Beerseba. Y dice que no anduvieron en los caminos de su padre, antes se volvieron a la avaricia, dejándose sobornar, pervirtiendo el derecho. No anduvieron por los caminos de su padre. Bien, pues entonces seguramente vemos que ellos tenían que haber comenzado bien. Ellos tenían que haber comenzado bien, pero ellos se dejaron, por así decirlo, tentar. Se tentaron, ¿por qué? Por la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Esto es lo que hoy día diríamos la corrupción, ¿no? Que estamos recibiendo el dinero, o los gobernantes o los partidos políticos están recibiendo el dinero a lo mejor de empresas o de otros gobiernos, ¿no? Para pervertir el derecho. Bueno, pues entonces vemos que esto no es nada nuevo, esto es algo que es común, ¿verdad? Es algo que está arraigado en el corazón del hombre, el amor al dinero, el poder, y bueno, pues esto es lo que puede hacer, pues echar a perder una reputación, como sería el caso de los hijos de, no los hijos de Eli, los hijos de Samuel, ¿verdad? Seguramente pues Samuel tenía bien presente el ejemplo de su predecesor, Elí, y de sus hijos. Entonces vemos no es exactamente la misma historia. Aquí nos está acusando a Samuel de la misma manera que Dios hizo responsable a Elí. Por lo cual vemos, ¿no?, que aquí Samuel también se mantuvo en el papel que él tenía que ejercer como padre, el papel que él tenía también que ejercer como juez en Israel. Volviendo al tema, vemos que esto es una tentación, ¿verdad?, para todo aquel que está pues teniendo una responsabilidad pública. También pensemos, es una tentación, ¿no?, para incluso los ministros y los pastores, ¿no? Pues cuántos no han acabado mal precisamente por esta cuestión, ¿no? Entonces es uno de los peligros, es una de las tentaciones con la que pues tenemos que hacer frente, o tenemos que estar, digamos, alerta, porque siempre se puede dar un caso extraño, siempre se puede surgir el problema. Pero esto no es tampoco al final para los ministros, porque esto
al final es para todos, ¿verdad? Porque el Señor nos dice a todos que no podemos servir a dos señores al mismo tiempo, a Mamón, es decir, las riquezas, y a Dios. Hemos de tener un corazón íntegro, sin división, enteramente dedicado para el Señor. Como hemos cantado en el Salmo 138, con toda mi alma, vemos, no con división, ¿verdad? No con el alma y el corazón dividido entre una cosa y otra, sino completamente dedicado a nuestro Señor. Bien, vemos que vinieron los ancianos, dice versículo 4, todos los ancianos de Israel se juntaron, todos, vemos. Entonces, eso había llegado a ser público, notorio, había un estado de opinión, ellos ya habían tomado, habían dado cuenta que era un problema y querían ellos buscar la solución. Pero vemos la reivindicación, la petición que hacen, ¿no? Entonces vemos aquí ellos dijeron, versículo 5, un buen diagnóstico. Dicen, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Hasta aquí, perfecto. Han dicho perfectamente la situación. Tú ya eres anciano, tienes 70 o 80 años, no vas a vivir para siempre, Samuel. Has de pensar qué es lo que tiene que ser, pues de aquí a 5, 10 años o 15 años o lo que el Señor te dé de vida, hemos de procurar ver una situación. Hasta aquí, perfecto. Después te dicen, tus hijos no están andando tus caminos, tienen mala reputación, entonces ellos no van a poder continuar con tu ministerio. Entonces, esa es un buen diagnóstico, pero dan una mala solución. Dicen, constituyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Podemos tener un muy buen diagnóstico de la situación, pero equivocarnos al dar, digamos, la receta, al dar, digamos, la solución. ¿Por qué? Porque buscamos nuestra opinión o buscamos nuestra solución en vez de buscar lo que dice la palabra. Es decir, ser guiados por nuestra propia prudencia, como dice la palabra de Dios, o nuestra propia sabiduría, en vez de ser guiados por la palabra de Dios. No significa esto, por supuesto, que no hemos de utilizar nuestra inteligencia. Debemos intentar hacerlo, ¿verdad? Por supuesto, pero una inteligencia puesta al servicio de la palabra y no reina de la palabra. Hemos de partir siempre de pensar a partir de lo que dice la Escritura y a partir de ahí ir que nuestra mente, nuestra inteligencia funcione, pero no por encima de ella, sino extendiendo lo que ella pues nos dice. No hemos de guiarnos y de confiar en nuestra inteligencia aparte de la Escritura. La hemos de utilizar sometida a la Escritura. Bien, pues entonces vemos que ellos dicen, constitúyenos un rey que nos juzgue. Porque ellos entonces lo que querían era la función permanente de juez. El Señor había levantado a Samuel, que fue el último juez del libro de los jueces, ¿verdad? Y querían que eso fuera permanente, pero el Señor no había instaurado un juez permanente en Israel. Entonces vemos que este fue el problema por un lado, y después sobre todo lo que dice a continuación, cómo tienen todas las naciones. ¿Cómo tienen todas las naciones? ¿Cuál es entonces el motivo que les tuvo que llevar a Israel a esa petición? Fue el seguir a todas las demás naciones. Un ejemplo de, no podría decir, de mimetismo, ¿no? Es como la iguana que coge el color, ¿no? Ahí está, pues, entre las piedras, va a coger el color aquí marroncito, o va a estar ahí entre las plantas, va a coger el color verde. Allí donde esté, coge el color, ¿no? De la gente. Ahora nos dirán que eso es la contextualización, pero vemos que eso es, al fin de cuentas, pues ir imitando lo que se encuentra en el mundo. Puede ser eso, puede ser también a lo mejor simplemente complejo de inferioridad.
que los cristianos vemos el mundo, qué bien le va el mundo, pues vamos a hacer como ellos. Nosotros los cristianos estamos atrasados, estamos pues funcionando con cantos o con maneras o con formas pues de siglos, y que tenemos que adaptarnos y entonces nos irá bien, tenemos que hacer como hace el mundo. Bueno, pues en el fondo eso es siempre ir copiando servilmente lo que hay fuera, lo que hay en el mundo. No hemos de ser arrogantes, pero tampoco hemos de estar aquí pues con el complejo de inferioridad con el mundo, no, porque nosotros no nos guiamos sobre los mismos principios del mundo. Nosotros nos guiamos por lo que nos dice la palabra de Dios y ya está, ni más ni menos. Entonces, lo que tenemos que hacer es lo que nos dice la palabra del Señor. Bien, pues esto evidentemente a Samuel no le gustó. No le gustó porque, bueno, pues eso también, en parte, pues estaban rechazándolo a él, no solamente porque lo estaban rechazando sus hijos, sino también vemos que estaban pidiendo pues más que lo que él había sido, más que lo que él había sido. Danos un rey que juzgue, un juez que no vamos a tener que estar esperando que el Señor levante un juez, sino que lo vamos a tener siempre a mano. Entonces no agradó el versículo 6 a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que juzgue, y lo que hizo Samuel fue lo que no había hecho el pueblo. Samuel oró a Jehová. Es bueno pues que vayamos en oración al Señor cuando estamos ante una decisión, cuando hay algo también que nos pesa en el corazón. Lo que el pueblo tenía que haber hecho antes de tomar esa decisión es orar. Bueno, pues ahora hay una cosa que le pesa en el corazón a Samuel y él se vuelve al Señor para orar. Entonces viene la respuesta, porque Jehová era profeta. La respuesta del Señor dice, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí, para que no reine sobre ellos. Le dice esto, que oiga su voz sobre todo, y en el versículo 9 dice, dile esto, oye lo que ellos te digan, escúchalos, haz lo que te dicen, pero protesta solemnemente. Advierte solemnemente lo que ocurrirá. Versículo 9, ¿cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos? Entonces a partir del versículo 10, Samuel pues refiere todas esas palabras y entonces pues dice, así hará el rey que reinará sobre ellos. Vemos, tomará vuestros hijos, también también tomará vuestras hijas, tomará vuestros siervos, tomará lo mejor de vuestros ganados, tomará todo lo que os va a exprimir la sangre, va a oprimiros, ¿verdad? Y esto es lo que va a hacer. Si vosotros vais a querer tener un rey, tenéis que saber que eso es lo que va a ocurrir. Y advirtiéndoles Samuel por palabra del Señor que eso es lo que iban a ocurrir, ellos dijeron, no importa, versículo 9, no, sino que habrá rey sobre nosotros. La decisión está tomada, cueste lo que cueste, aunque nos tenga que aquí explotar, aunque nos haga aquí pues esclavos, seamos como los demás, queremos ser como ellos. Entonces vemos que después, cuando ocurre lo que ocurrió con Salomón, por ejemplo, que estaba todo el pueblo diciendo, aligera nuestra carga porque nos has hecho pues para construirnos palacios, palacio a tu mujer, a ti, etcétera, para que vivas en esa opulencia, con esos escudos de oro, para que seas el rey de... pues nos has exprimido de mala manera. Le decían a Roboam, aligera un poco la carga sobre nosotros. ¿Y qué dice Roboam? Pues mi dedo pulgar es más ancho que todos los lomos de mi padre. Eso es lo que ellos habían elegido. Eso es lo que ellos habían elegido. Mi padre os azotó con látigos, yo os voy a azotar con escorpiones.
Es lo que ellos habían escogido. Ellos recibieron lo que ellos habían querido y no más. Entonces vemos que la decisión, ir a Dios con una decisión ya tomada de antemano, es muy peligrosa. Porque ir con una decisión tomada para después quererlo además, pues decorarlo en vez, pues con algo de piedad, pues es todavía peor, ¿no? Es lo que ocurrió, por ejemplo, en el libro de Jeremías. Es un pasaje siempre tremendo, siempre que lo leo, ¿no? El pueblo pues va a Jeremías cuando pues había sido deportado el pueblo y cuando pues habían puesto Nabucodonosor ahí un gobernador. Vinieron pues unos judíos que pues conspiraron con los amonitas o los moabitas y lo mataron. Y entonces ellos tenían miedo el pueblo. Y creían que iba a venir entonces Nabucodonosor y que los iban a arrasar, los iban a llevar otra vez a la deportación. Como dice el final del libro de Jeremías, vinieron a Jeremías y le preguntaron: bueno, ¿qué vamos a hacer? Lo que nos diga el Señor, eso haremos. ¿Tenemos que irnos a Egipto o no? Y Jeremías estuvo orando y tardó la respuesta, creo que unos cuantos días, creo que fueron 7 días, y al final vino la respuesta y le dijo que no vayan a Egipto porque allí pues recibirían el juicio del Señor. Y entonces, ¿cuál fue la respuesta de ellos? No, bajaremos a Egipto. ¿Cómo que no vamos a bajar a Egipto? Por supuesto que vamos a hacerlo. Entonces ellos habían tomado una decisión y lo decoraron con un poquito de piedad. Fueron a hablar al profeta, ¿verdad? Para que, bueno, de esa manera pues se legitimara más en realidad la decisión que habían tomado. Y es algo parecido a lo que aquí vemos. Y bueno, pues eso a lo mejor le puede tranquilizar la conciencia, ¿no?, a ellos, pero eso no va a hacer que una decisión de ellos pase a ser una decisión de Dios. Entonces ellos, al pedir a rey sobre sí, rechazaron primero a Samuel, como hemos visto, pero rechazaron también a Dios para que Él nos reine sobre ellos. Para que Él nos reine sobre ellos, con lo cual eso produjo que al final fuera el Señor que los rechazara. Leemos en Oseas, en el capítulo 13, versículos 10 y 11, dice: ¿dónde está tu rey para que te guarde con todas tus ciudades y tus jueces de los cuales dijiste: dame rey y príncipes? Vemos, está aquí haciendo referencia Oseas a este pasaje. ¿Dónde está tu rey? ¿Dónde está el rey que vosotros me pedisteis? Cuando vosotros me pedisteis: dame rey y príncipes como todas las naciones, dice. Te di rey en mi furor y te le quité en mi ira. Te di rey en mi furor y te lo quité en mi ira. Tú quieres rey, tendrás rey. Y tendrás rey y todo lo que vendrá con él. Entonces vemos que esto también tiene una importancia, ¿verdad?, evidentemente para la Iglesia, para el gobierno de la Iglesia, porque evidentemente este mismo principio permanece. La Iglesia es una sociedad teocrática. Dios gobierna por su palabra y gobierna por los canales y por las figuras que Él ha instaurado. Él no ha instaurado un rey en la Iglesia. Él no ha instaurado un rey en la Iglesia a un nivel local. Sí, ha instaurado a ministros, pero estos ministros, estos pastores que traen la palabra, han de estar rodeados de ancianos. Y es el gobierno de los ancianos, del consejo de los ancianos de una congregación, el que dirige la congregación, no el monarca, el rey, el gran ungido, el pastor, que es lo que decide todo en la Iglesia. No es así. No es así tampoco en la Iglesia general. El Señor no ha instaurado a obispos ni a arzobispos que reinan, que son los monarcas, ¿verdad?, de la Iglesia en un territorio. Y ni mucho menos Dios ha instaurado un rey en la Iglesia universal. Dicho de otra manera, Dios no ha instaurado nunca un papa.
en la iglesia, ¿verdad? Ellos se acogen a Mateo capítulo 16, pero eso no tiene... ¿Cuál es la relación entre Mateo 16 y los comillas, obispos o pastores de Roma? ¿Cómo se llega de ahí, no? Si fuera correcta, que no lo es, su interpretación de Mateo 16, ¿cómo llega lo que dice acerca de Pedro al que está en el ministerio en la iglesia o la congregación en Roma? Pues eso es uno de los grandes misterios, ¿no?, que todavía pues están sin resolver. Bien, pues la cuestión es eso. El Señor no ha ordenado una monarquía en la iglesia. ¿La ha ordenado en las naciones? Bueno, pues en las naciones, podríamos decir, pues uno podría decir que se siente más a gusto con una monarquía por una serie de razones. Otros puede decir, no, pues mejor que seamos aquí republicanos y que llevemos las cosas de una manera un poco más democrática entre los que gobiernan, ¿no? En todo caso, vemos que en el gobierno natural, en el gobierno, digamos, del mundo, de las cosas del mundo, no podemos decir tampoco que la Biblia haya prohibido el establecimiento de reyes. Entonces cada nación se gobierna de una manera o de otra, pero lo que sí que hemos de hacer es tratar de no importar las formas que veamos en el mundo, sea la monarquía o sea la democracia, ¿no? Es decir, el gobierno del pueblo para el pueblo, ¿no? Que eso es lo que también muchas veces acaba en el gobierno llamado congregacionalista, ¿verdad?, de las iglesias, que es al final el pueblo el soberano. Tampoco es así, porque es el gobierno que el Señor ha dado a los oficiales, a los responsables. Hemos de, en general, tener la sabiduría que nos dé el Señor por su palabra, de no importar demasiado del mundo a nuestra vida. Hemos de, ser guiados por la palabra del Señor y mantenernos en lo que la palabra de Dios nos dice, aunque eso suene muy raro en nuestros días, aunque eso suene muy desfasado. Hemos de mantenerlo porque, como dice la palabra de Dios, no nos tenemos que volver nosotros a ellos, sino que se vuelvan ellos a nosotros. No nos tenemos que convertir nosotros a ellos, sino que ellos se tienen que convertir a nosotros, no a nosotros, sino a lo que decimos nosotros, si es que decimos nosotros la palabra de Dios. Esa es la cuestión, que es lo que tenemos que hacer nosotros. Traer la palabra de Dios al mundo. No ser como los demás, y por supuesto que sea solamente Dios, nuestro Señor, el Señor Dios de los ejércitos, quien gobierne por nosotros, en nosotros, por su palabra, por su Espíritu Santo, todos los días de nuestra vida, nosotros, nuestros hijos. Que así sea. Amén. Oramos al Señor.